Quero agradecer a professora Ana Savala, que fez aí uma viagem, passou o dia viajando para estar conosco, muito gentilmente, muito obrigado pela presença. A professora Ana tem a sua trajetória como professora, né, do ensino fundamental e médio, correspondente no Uruguai a ensino profissional e médio. Foi professora do IPA, que é o Instituto de Professores Artigas do Uruguai, que é o principal centro de formação de professores do Uruguai. E também foi coordenadora, foi uma pessoa que trabalhou na construção do mestrado em ensino de história do CLAI, que é o Centro Latino-Americano de Economia Humana, na qual a professora trabalha até hoje, não mais como coordenadora, mas como participante e como incentivadora do mestrado e principalmente de um princípio que para a gente é muito interessante, que é a ideia de que os professores, ademais de ensinar, produzem conhecimento, e esse conhecimento, né, é um conhecimento em busca de uma forma, de uma linguagem, de um espaço, e é esse reconhecimento e esse trabalho que vem sendo aí o norte do trabalho da professora Ana Savala, que a gente vai ouvir então agora. Lo que yo voy a trabajar con ustedes en la tarde de hoy, en la noche de hoy, es una revisión sobre la literatura referente a los, y ahora viene acá, los manuales, que es la terminología francesa, ¿no? Es decir, los que decimos manuales, más bien tiramos a que es una palabra francesa, de manuel, ¿no? Los ingleses le dicen textbook, ¿no? El libro de texto, para traducir. Los alemanes le dicen Schulbuch, que es el libro de la escuela, ¿no? Y los portugueses le dicen libro didáctico. O sea, es una misma cosa que más o menos tiene una denominación para cada idioma. Encontré, sin embargo, algo de manuales en portugués. Hay algún artículo, alguna bibliografía que habla manuales, ¿no? De manuales a tal cosa, o sea que también hay una ligación entre la terminología portuguesa y la francesa, pero, o sea, yo voy a hablar de una cosa que en cada idioma se dice de una manera diferente, pero todos están pensando en lo mismo. De hecho, ustedes se preguntarán ni por qué yo vengo a hablar de esto, ni por qué esto me ha parecido interesante, por qué en realidad podemos tener una bibliografía, una discusión o un involucramiento, así en español a veces decimos un enrosque, ¿no? Es decir, como uno está enroscado con el tema, con un tema como manuales o libros didácticos, ¿no? En realidad, les voy a decir desde dónde empezó el interés que yo tengo en este libro y que creo que es el que puede circular entre ustedes, ¿no? Viene de la práctica de la enseñanza. Es decir, yo en este momento estoy jubilada, pero enseñé en un periodo cortito entre 1973 y 2014, ¿no? O sea, como 40 ahí, ¿no? Eso entre gente de básicamente 12, 18 años, pero también tuve una etapa de 6 a 12 también, y la gente, como les decía Luis, gente que es del Instituto de Profesores, que iban a ser profesores, que tenían 18 y más, ¿no? Hasta 60, ¿no? Es decir, todo tipo de edades. O sea, me he manejado con mucha gente y en realidad por
lado que yo estuviera, algún lugar tenía el manual, con mis propios alumnos, porque yo iba a dar clase y tenían que leer, estudiar en un libro. En algún momento formé parte de un equipo de redacción de manuales, ¿no?, que tenían un nombre que resultó ser muy original, que era Pensar la Historia. Después vimos que otra gente lo había usado antes, y bueno, pero quedó ese nombre. O acompañando a los profesores, que iban a los futuros profesores que iban a dar clases, que leían sus manuales, o que tenían qué manual iban a recomendar a los alumnos, cómo iban a trabajar en la clase con ese libro, no más. O sea que el tema de manuales era como que andaba totalmente, siempre aparecía, era esos, ¿no?, esas figuras que uno borra todo y aparecen de todas maneras, andaba el tema de manuales. Entonces, en algún momento empecé con los títulos, a ver un poco, sobre todo para trabajar con los profesores que iban a ser profesores, que eran mis alumnos de profesorado, o incluso con algunos profesores ya recibidos que trabajábamos en grupos autoconvocados, ¿no?, grupos de gente que simplemente se reúne para trabajar, ¿no? Primero trabajé con un grupo muy interesante que el nombre era más interesante todavía, que es Catacumbas. Sí, el nombre de Catacumbas. Nos reuníamos, no en las catacumbas, en la casa de uno, en la casa de otro, en la casa de otro, y un día dijimos, bueno, pero lo que nosotros hacemos es invisible para todo el mundo, ¿no? Es como una catacumba, y alguien agarró, este grupo se va a llamar Catacumbas. Hacíamos la broma de pensar si algún día nosotros íbamos a poder después quemar vivos a todos los que no hacían las mismas cosas como nosotros. Si llevábamos la metáfora para adelante íbamos a terminar siendo ¿no?, una ortodoxia fuerte. No pasó. Otro grupo se llamaba Andamios, no está Gabriel, Ana, Malala, gente que Luis conoce. He trabajado con grupos y siempre el tema manuales aparecía por otro lado. Entonces, en algún momento me puse a hacer como un ordenamiento de a ver qué se había escrito y qué onda, porque aparecían, yo leí esto, yo misma aportaba esto, leí aquello, y dije, bueno, esto es, a ver, lo voy a decir de una manera medio rara, es un carnaval, ¿no? Que había más o menos como un carnaval, que había, bueno, no como un carnaval de Río, como un carnaval a la uruguaya, que es un poco más, un poco de cada cosa, y un poco revuelto, y más o menos cada uno se viste de una manera. Bueno, era un poco raro. Bueno, ordenemos la bibliografía. Entonces, con un poco de método, empecé a poner y a bajar archivos, y a ordenarlos, y a leerlos, y a imprimirlos, y me di cuenta que es una producción enorme y merecía un trabajo de sistematización que quedó en dos etapas. Una etapa que fue la que yo hice de sistematización, y con algunas conclusiones acerca de cómo era esa bibliografía, que una primera versión, que ya en la mente tengo otra, está publicada en un artículo de la revista Secuencia, del Instituto Mora de México, que después me enteré que les había provocado como a unos mexicanos, y les había provocado como un impacto, no solo el lenguaje en que estaba escrito, como te comentaba recién, sino además el planteamiento, pero finalmente está publicado. Me dieron unas separatas, puedo dejar una, pero se baja por internet, o sea, con la revista Mora se puede bajar el artículo sin papel amarillo, lo dan en papel amarillo. Ese trabajo... Despacio. Bien, ese trabajo sirvió, en realidad, como yo no trabajo así encerrada, sirvió para que un grupo de gente con la que yo estaba bastante en contacto, con la que ya teníamos producción sobre la práctica y demás, formáramos un grupo de trabajo sobre manuales, en dos niveles: la lectura de esta bibliografía y la producción de algo que yo ahora les voy a decir que es la tercera posición. Lo de los manuales nos muestra dos posiciones, a mi manera de ver, y cada una de ellas dividida en dos, ¿no? Es una manera de mirarlo. Yo le pasé a Luis
un resumen de una tabla, que es una herramienta de sistema nomás, o sea, de anotar todo donde está, y tiene 200 entradas, y faltan cosas, ¿no? Y la pueden agregar, está incompleta por naturaleza, ¿no? Es decir, pero es la base de estas 200 o 250 artículos relativamente accesibles, libros. Obviamente, ustedes, si después Luis se las pasa, o yo se las paso si me la piden, les voy a decir, no leí todos leí fuerte los que cito. Algunos los leí y simplemente era más de lo mismo o no me interesa. Pasaron, pero quedan registrados porque no soy el centro del mundo. Otra persona va a trabajar lo mismo y les puede ser útil tener una referencia de todos los libros que sean, y artículos que hay en varios idiomas. Hay muchos que están en portugués, hay muchísimos que están en francés, en inglés. Obviamente hay solamente un sitio en alemán y más, pero los alemanes tienen una gran producción sobre Schulbuch, pero de Schulbuch verdaderamente a mí se me escapa, desearía en el alma saber alemán, pero no estuvo en mi formación. De manera que, bueno, esto es un material que queda disponible como catálogo, chato, no dice nada del museo del catálogo, ¿no? Entonces, me puedo sentar, no cambia la... lo que vamos a hacer hoy es esto, ¿no? Pienso más o menos en 3 tramos de una media hora, ¿no? Más o menos, o sea, pero no. Miraremos una de las posturas, que es básicamente la que encara al manual como un asunto político. Se enfoca en la dimensión política de la educación. Entonces, la lectura de los manuales o el análisis que se hace de los manuales está esencialmente vinculado a eventos o criterios o consideraciones que son de tipo político. Después vamos a ver que hay, digamos, la segunda media hora aproximadamente, tiene que ver con trabajos que miran al manual como un objeto de estudio. Algunos de ellos vamos a ver que lo miran como objeto, como libro, ¿no? como producción, ¿no? Como, si se quiere, hasta como estilo, ¿no? Como estilo narrativo, como cuestión de... ¿no? La diferencia entre esto es un libro de historia y esto es un manual. Es decir, ¿qué es lo que hace de un manual y no un libro de cuentos o un catálogo o una novela? No, es un manual, ¿no? Y los que lo ven como texto. Son los más complejos de entender, pero digamos, comparten algunas cosas con el análisis del texto historiográfico, otras con el texto literario, otras con el texto, con el discurso, con el análisis de discurso y demás, pero hay una creciente bibliografía latinoamericana, eso no es menor, ¿no? Porque principalmente es Teresa Oteiza, que es chilena, y Mariana Chugar, que es uruguaya, ¿no? Trabajan con un equipo de gente. Oteiza vive en Estados Unidos hace muchos años, ¿no? Es decir, básicamente escribe en inglés, además, y más. Ustedes van a ver después que hay trabajos de Oteiza que están directamente en inglés, ¿no? Es más, yo alguna vez le pregunté alguna cosa y me contestó en inglés, yo le contesté en español. Podemos hablar en español. Son trabajos que necesitarían una codificación, incluso yo a veces digo, bueno, invitar a una de estas personas, pero necesitarían como también un precurso para aprovechar su visita, ¿no? Y en la tercera media hora
lo que yo voy a plantear es cómo, apartadas de estas dos posturas que no están involucradas ni con la enseñanza ni con la producción historiográfica, es decir, que son intereses básicamente académicos, bueno, cómo en realidad existe una forma de mirar qué cosas involucran la lectura de un manual para un profesor que mañana tiene que dar clase sobre la Revolución Francesa o sobre la China antigua o la independencia del Brasil, ¿no? Es decir, y bueno, ¿qué relación tiene un profesor? ¿Qué cosas hay de método? ¿Qué cosas hay? Bueno, ¿qué es lo importante? Y que vamos a ver al final de la historia que no es lo mismo leer desde la práctica que leer desde las demandas de una producción académica. Es decir, no quiere decir que, y ojalá fuera, que estas dos líneas no terminaran, y ojalá un día, nutriéndose mutuamente. Que los que analizan manuales tuvieran la mirada de qué es lo que sucede cuando el manual interactúa con una práctica, no es es una práctica de enseñanza, la mía, la tuya o la suya, ¿no? Es decir, alguna de ellas. Bueno, es lo último, lo que vamos a mirar al final, y, digamos, el fruto de ese trabajo es este libro. La editorial, que es la Biblioteca Nacional del Uruguay, ha tenido la gentileza de, como iba a haber esta charla y demás, de donar algunos ejemplares, ¿no? Para esto, y donde van a encontrar unos cuantos artículos, ¿no? Es decir, incluso hay uno mío, que yo en este libro no hice la introducción, hice un artículo, que quisiera comentar, ya que tiene la posibilidad de cómo está. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Ya me dijiste que hablé medio rápido. Bien. Primer asunto, entonces, primer grupo de autores, que es, digamos, los que miran al manual como un asunto político, ¿no? Es decir, como algo que tiene que ver con la política. Para esto, la clave está en la palabra servir para, la expresión servir para. El manual sirve para, o sea, el manual tiene, es decir, la consideración que hace con el manual es relativa a su trascendencia, no a su presencia. El manual es grande, es lindo, tiene muchas figuras, está escrito con letra pequeña. No. El análisis es para a qué va a servir el manual, ¿no? ¿Cuál va a ser su dimensión de trascendencia? Para esto, tomemos en cuenta que esta consideración de la trascendencia no, en el análisis, digamos, no sobrevive si no ponemos en descubierta dos consideraciones, dos ideas ejes que si no estuvieran el análisis se derrumba, ¿no? Es decir, como si fuera una rueda desinflada, uno la saca, ¿no? Y el análisis no puede avanzar ni un minuto. La primera es que el texto del manual tiene una sola lectura posible, ¿no? Que es la que hace el investigador, ¿no? Es decir, yo me encuentro con el manual tanto, lo leo y digo, aquí esto es importante, aquí esto está tratando de no sé cuánto, es decir, y la lectura que yo hago es la lectura. Si tiene una sola lectura posible, ¿no? Y además, esa lectura, que es lo que soporta el análisis, equivale a la vez a lo que se enseña y a lo que se aprende. Cualquier estudio de estos de manuales vamos a encontrar que anda siempre eso. No encontramos un análisis que diga, bueno, en una lectura posible de la imagen de Getúlio Vargas o de la imagen de Perón o de Pinochet, es posible pensar que tal vez algunos alumnos piensen que en la enseñanza algunos, posiblemente unos profesores, esos estudios son como terminantes, ¿no? El manual hace esto, dice esto con el lenguaje
construye esta idea con la imagen, con los subtítulos, con lo que se agarre, y es lo que equivale tanto a lo que se enseña como a lo que se aprende. Más interesante, y reforzando la idea, pero por el lado de atrás, hay muchos trabajos sobre la enseñanza de la historia basada en manuales. En 1920 en Brasil se enseñaba tal cosa. ¿Y usted cómo sabe que en Brasil? Porque tengo un manual. ¿No? Es decir, tengo un manual que dice, en el Uruguay empezó a enseñarse tal cosa a partir de la década del 40, yo qué sé. ¿Cómo lo sabe? ¿El manual o el programa? Es decir, hay mucha, digamos, bibliografía y análisis de la enseñanza que hace una transmutación, digamos, una equivalencia entre la letra del manual o del programa, y eso equivale a la enseñanza y eso equivale al aprendizaje, y por lo tanto, perdón, no quiere decir que no equivalga, lo que quiere decir es que tal vez no, que es posible que, es decir, no es una condición necesaria, que lo que dice el manual. Puede ser, sí, que lo que diga el manual sea exactamente lo que el profesor enseña y que lo que el profesor enseñó sea exactamente lo que el alumno aprendió. Pero entre todos ustedes están todos entendiendo cosas distintas. Así que, Luis. Eu dou exemplo do Brasil aqui, essa questão de só haver uma leitura, a crítica política, o manual, né, parte da ideia de só haver uma leitura possível. Antigamente, na ditadura militar, era a leitura que a esquerda fazia que dizia que o livro didático doutrinava a direita. Né? E hoje você tem uma leitura à direita que diz que o livro didático doutrina à esquerda, né? Esse A craseado. A gente teve algumas notícias no PNLD que grupos conservadores estavam denunciando determinado livro didático, porque quando ele falava do Brasil recente e falava do Lula e do Fernando Henrique, ele direcionava a favor do Lula, porque nas fotografias de cada presidente, o Lula aparecia sorrindo e o Fernando Henrique aparecia sério. Então, assim, olha, esse livro é doutrinador da esquerda, quer dizer, parte do pressuposto, acho que assim, o autor só notou isso, né? A editora só notou isso quando alguém denunciou que aquilo era doutrinação. Mas, assim, só para a gente ter um exemplo bem contemporâneo do que se está vivendo no Brasil nesse campo. Né? Fantástico, porque así vamos interactuando. De lo primero quedó alguna duda. Lo segundo, empieza con la palabra que son 4 letras en español y en portugués. Pero, mais, ¿no? Mais. O sea, cuando uno pone y dice una frase y después le agrega pero, ya saben lo que es, ¿no? Estudié, pero no me acuerdo. ¿No? Bueno, todo esto, una sola lectura posible, pero lo que importa no es lo que dice el manual. En el análisis no es que el manual diga esto, lo otro, sino lo que tú decías, adoctrina, o sea, lo importante no es eso, sino lo que resulta de la lectura del manual. Resulta incorporación de valores, posicionamiento político, encerramiento en la ignorancia, en el error, lo que sea, ¿no? Es decir, cada análisis se vuelca hacia un punto diferente, pero lo importante es que en estos análisis no importa tanto lo que dice el manual, sino lo que sucede a partir de él, o sea, realmente de su trascendencia. Por eso decía al principio, lo importante es para qué sirve, qué hace el manual. Entonces, el análisis es, este manual franquista, por ejemplo, los manuales franquistas son una mina de oro, hay cantidad de gente trabajando encantados con los manuales de la escuela franquista, pero en realidad no es que tanto digan eso, sino de qué manera eso provocaba lo otro, ¿no? Es decir, que no es el texto del manual, es la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Es decir, es como, y yo acá me hago como una paráfrasis, como una modificación de una idea de Gerard Genet, que es el texto de segundo grado, que además voy a volver a esa idea. Un texto de segundo grado es un texto que dice otro texto. Es decir, cuando yo les cuento una película, bueno,
Es un texto, ahora Genet es un texto de segundo grado. Yo les estoy contando lo que dice. Genet, bueno, digo, es como, es una idea deformada. Para Genet no es texto de segundo grado, creo que entre pastiche y algo peor. Es como un aprendizaje de segundo grado. Entonces, uno aprendiendo una cronología de la dictadura militar se vuelve fascista. O aprendiendo un poema de tal cosa se vuelve comunista. O se vuelve misógino, o sexista, o racista, o discriminador, o al contrario, se vuelve tolerante y demás. ¿Entiende la idea de segundo grado? Es decir, que aprendiendo una cosa, aprende otra. Por eso yo juego con esa idea de Genet del segundo grado, que estaría para discutir y creo que Genet me diría que mejor busque otra idea, que lo deje tranquilo, que ya bastante tiene con otras cosas. Bien, entonces, dentro de esta postura, digamos, yo lo que veo entre toda esta gente que está acá, y algunos que yo no leí, o que, pero más o menos me da la posibilidad de formar dos grupos. Unos, los que denuncian, que es un poco lo que tú estabas planteando recién, los que denuncian la presencia de un interés político que, digamos, su mayor pecado, si ustedes quieren, su mayor línea de acción es la perversión, la deformación o la desactualización, dependiendo de los casos, de la historiografía o de la realidad. Porque para algunos el borde entre la historiografía y lo real es un poco difuso, ¿no? Es decir, pero de alguna manera es eso lo que plantean. Usando una terminología que muchos de ellos usan, de historia enseñada, el manual es la peor versión de la historia enseñada. No hay nada peor. Yo creo que la que empezó esto, y tal vez me falte todavía información más y haya otras cosas, yo creo que la primera que tiró el primer cañonazo de esto fue Suzanne Citron, que es una profesora de historia francesa, comunista, profesora de historia toda la vida, madre de 4 hijos, o sea, más impolíticamente correcta, ¿no? Porque además es una tirabomba, está viva, tiene como 90 y tantos años, pero, digamos, lo que la hace todavía, para mí, que además he leído cantidad de libros suyos, más valorable es justamente ese lugar, digamos, tan complejo en una sociedad académica y demás, de ser profesora, que siempre es el grado de abajo, ¿no? Pero en los años 60, ella, digamos, tiene varios artículos escritos sobre manuales en la Cahiers Pédagogique, en varias cosas, y empieza a denunciar una historia fabricada. Es el nombre que ella usa, es la fabricación de la historia escolar, ¿no? Como que el manual miente, ¿no? Es decir, que los manuales le mienten. En el mito nacional, es decir, creo, no sé, yo no sé si está traducido a otro idioma que no es el francés. No sé. Le Mythe National, que tiene 2 versiones, una que es l'histoire de France en question, o sea, la historia de Francia cuestionada, y otro es revisité, o sea, vuelta a mirar, analiza todos los manuales posibles de la historia de Francia, viendo de qué manera el manual ha mentido, ¿no? Pero no es, digamos, no es la única. En los Estados Unidos hay toda una serie grande de autores que se han dedicado en los años 80, 90 y hasta 2000 a decir que los manuales son la peor versión de la historia. Me compré algunos porque en Amazon los vendían por $1, ¿no? Es más, no me lo llevaban a mi casa, así que lo tuvo que recibir mi hija en Estados Unidos, y lo primero que hizo fue decirme si yo había comprado eso. Por las dudas que vieron un error en la compra, porque verdaderamente es una literatura
no de tirabombas, lies my teacher told me, o sea, las mentiras que mi profesor, ¿no?, me dijo. Es decir, y era sobre la historia de los estados, y como ese, ¿no?, otra que fabricación de mitos, fabricación escolar de los mitos, o sea, hay una bibliografía estadounidense fuertísima que deriva un poco la línea de Howard Zinn, ¿no?, es decir, que es también denunciador de la relación entre la historiografía y la enseñanza, ¿no?, y la falsificación. O sea, no es solo Susan Citron, ¿no?, hay otros autores, ¿no?, que trabajan con fuerza la idea de que lo que se enseña en la escuela a los chiquilines, no, es horrible, ¿no?, es decir, que está desactualizado. En el terreno español, Pilar Maestro, que además era amiga de Susan Citron, ¿no?, y las dos comunistas, las dos, madre de varios hijos, bueno, tenían profesora de historia del liceo, bueno, tenían ahí esa, también políticamente incorrecta o impolíticamente correcta, no sé, pero tenían ahí una amistad. Pilar Maestro falleció hace unos años, pero el trabajo de Pilar Maestro va exactamente en el mismo sentido, ¿no? Es decir, Pilar Maestro, si ustedes quieren, es como más explícita, no contradice a Citron en nada. Es decir, ¿por qué seguimos enseñando la historia positivista? Entonces ahí hace como es decir, se le queda como a mitad de camino. O sea, el manual tiene una relación con la historiografía, no la pervierte, es la positivista, pero ¿por qué no ponemos a la escuela de Annals? Porque para ella, en realidad, la escuela de Annals era lo que marchaba con más fuerza, ¿no? De alguna forma, van por el mismo camino que plantea Michel de Certeau en un trabajo que se llama Historia, Ciencia y Ficción. No sé si está en portugués. En español está muchísimo está en historia compilado en Historia y Psicoanálisis, pero antes fue un artículo suelto que dice: la historia no dice la verdad, solo denuncia la mentira. Más o menos, ¿no? Es una cita un poco salvaje, ¿no? Pero si la historia es verdadera, no. Pero se ocupa de denunciar a los que plantean cosas increíbles, falsas, yo qué sé. Y entonces, claro, le queda en lugar de verdadero. Un poco me da la sensación de que está por este lado la postura de esta gente, particularmente de Pilar Maestro, ¿no? Y, digamos, para hoy yo planteo pocos autores, hay un montón, y yo tengo, para que sea como más físico, una carpeta con todos los artículos, ¿no? Es decir, que la copiamos a cualquier computadora antes del viernes, por si alguien además quiere leer algunos de los que están acá. Acá no están todos, porque algunos solo sé de su existencia, está registrada la existencia. Otros están acá. Algunos van a ver que tiene como nombre personal, como otro de fulano o alguna cosa así, pero al abrirlo ustedes le pueden modificar el nombre. Pero no me quería olvidar que había traído la posibilidad de que ustedes también, si les interesara en algún momento el tema, pueden tener rápidamente acceso a una bibliografía que yo demoré mucho más tiempo, y otra gente, porque no soy solo yo, demoramos en pasarnos entre nosotros, ¿no? Bien, la otra postura. No es que la historia esté mal, que esté deformada en los manuales. Para eso están los manuales y para eso está la enseñanza. Es decir, hay toda una línea de análisis de los manuales que sigue a dos autores franceses, que ninguno viene de la historia, ninguno viene de los manuales, pero se encuentran allí. Uno de ellos, matemático, didáctica de las matemáticas, que es Yves Gevalard, que, digamos, la idea de la transposición didáctica, de la necesidad de transformar el conocimiento en algo más simple para poder ser aprendido, más, o sea, algunas ideas de Gevalard están detrás de estos análisis, y sobre todo las de André Gerbel, también francés,
pero que viene de la didáctica del francés, ¿no? Digamos, de su formación inicial es la de un lingüista, ¿no? Y él en realidad empieza analizando que la lingüística o la gramática o lo que se enseña en las escuelas y en los liceos no tiene nada que ver con la gramática, pero así los niños aprenden a hablar y a escribir, ¿no? Entonces, a partir de una elaboración que después es retomada por otros autores, crea la noción de disciplina escolar y de conocimiento escolar, como diciendo, bueno, pero la relación con la verdadera lingüística no importa. Es más, que la lingüística avance por unos caminos y el conocimiento escolar por otros no es un problema, es una solución, ¿no? Esto no plantea problemas, resuelve problemas. Desde ese punto de vista, digamos, uno de los autores que trabaja con más claridad esto es Raimundo Cuesta, ¿no? Es español, pero no comunista, del PSOE, pero trabaja la idea de código disciplinar, ¿no? Es decir, de diferentes visiones sobre la historia soñada, enseñada, es decir, él enclío en las aulas, ¿no? Es decir, él hace todo un análisis de por qué empezó la enseñanza de la historia y algunas otras cosas, y sobre todo de cómo se enseña, ¿no? De cómo se enseña la historia. Si hay algo que tienen en común, Cuesta, los norteamericanos, Lowen, sí, bueno, Maestro, Citrón y demás, es que no encontraron todavía un profesor que enseñe bien. Si ustedes ven en alguna página que encuentran que dice que hay un profesor que enseña bien, me la mandan y me dicen, leíste mal, te faltó esa hoja. En general, son lecturas muy deprimentes, ¿no? Es decir, sobre todo cuando uno las encuentra de repente en el origen de la formación docente, dice, bueno, chicos, esto no es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Pero si acompañan con esas lecturas cuando ya hay un trecho en la práctica, cuando ya hay una práctica establecida, son lecturas que devuelven una imagen que hay que ayudar a digerir o descartar, ¿no? Pero, o sea, este grupo de autores que son diversos, de alguna manera miran la relación entre la historiografía y el manual como una distorsión, es decir, como un espejo que deforma la imagen, ya sea por razones políticas, para que los alumnos se vuelvan demócratas, ¿no? Es decir, la idea de catecismo escolar viene de la Revolución Francesa, ¿eh? Es decir, no la inventó ni Suzanne Citrón, ni nada, es un decreto de Robespierre del año no sé cuánto, viene de lo puedo buscar, pero lo ponen en Catecismo Republicano y van a encontrar cosas mucho más antiguas a esta gente, ¿no? Es decir, la idea de que la enseñanza de la historia está hecha para formar ciudadanos, ¿no? Para adiestrar conciencias, voluntades y demás, atraviesa los tiempos en más de un siglo. O bien que esté deformada para ocultar el camino de la nueva historiografía, y que por lo tanto, siguiendo por la historiografía positivista, no puedan ver nunca, ¿no? Ni la escuela de Annales, ni el marxismo, ni tal, ni cual. Es decir, más allá de esas diferencias, los une la idea de que la relación entre el manual y la historiografía es una relación pervertida, deformada, ¿no? Necesariamente o malamente, pero es así. Preguntas, comentarios. Tomamos un minuto, respiramos. Yo tomo un trago de agua. ¿Alguien quiere no solo devolver la mirada, porque he visto miradas que devuelven muchas cosas? ¿No quieren plantear ninguna cosa? No. Luis. Só trazer aproveitar para trazer exemplo, acho que daí todo mundo também fica à vontade, né, para ir interrompendo, principalmente quando não entenderem, por favor, levanta o braço e tal, mas é interessante essa visão hipercrítica que alguns autores têm da aula de história, como talvez ela tenha algum tipo de parentesco com o estudante de história quando vai começar o estágio. A impressão que a gente tem quando os alunos chegam, vão para a sala de aula, é assim, os alunos saem da escola e vêm para a universidade.
E aí eles começam criticando o que se ensina na universidade. Depois, quando já estão adaptados à universidade e voltam para a escola, aí é difícil você achar algum estudante que volta falando bem do professor regente da classe que ele está acompanhando. Então, eu acho que assim, talvez exista um parentesco entre esses historiadores, né, ou esses pesquisadores de datas que vão procurar na sala de aula e não acham nada bom com esse estudante, né? Porque o que me parece é que o estudante vem para a universidade, muda seu modo de pensar, aí vai para a escola e não acha nada de bom na escola. Em algum momento da formação, ele vai ter que achar alguma coisa de boa, nem que seja o que ele está fazendo, o que ele vai fazer como futuro professor, né? Mas talvez haja aí um parentesco entre uma coisa e outra. En Uruguay existe para formación en historia la Facultad de Humanidades y Ciencias se llamó después, y ahora se llama Humanidades y Ciencias de la Educación, que es donde se forman los historiadores. Y el Instituto de Profesores, Artigas, porque en Uruguay muchas cosas se llaman Artigas, que es solamente para formación de profesores. O sea, dos instituciones, una universitaria y la otra terciaria, que está peleando en este momento por convertirse en universidad pedagógica y es como un asunto sumamente complejo. Normalmente la gente iba a un lado o al otro. Que yo conozca, de mi generación, solo 3 personas, otra compañera y el que ahora es mi marido, desde aquella época, hicimos las 2 carreras. Ustedes no se pueden imaginar la hostilidad, a ver, ahora se dice bullying, ¿no? El bullying que teníamos en las 2. Porque cuando íbamos a los cursos de la Facultad de Humanidades, ¿no? Que era para ser historiadores y demás, nos miraban y me preguntaban por qué íbamos también al IPA. Si íbamos por necesidad de dinero, si por... algunos decían, ¿quién puede lo más, puede lo menos? O sea, frases así como un poco diciendo, si podés hacer esto, obviamente que... O sea, y en el IPA, ¿y vos te crees? ¿Pero para qué vas a humanidades? O sea, de verdad, yo no me dediqué a la investigación histórica, pero mi marido sí. ¿No? O sea, teníamos un bullying así como... incluso había como, yo lo digo y siempre me causa un poco de problemas, o sea, lo digo con una terminología musical, digo una historia en mayor y una historia en menor, ¿no? A mí normalmente los tonos menores me gustan mucho, ¿no? Es decir, como la historia lo grande y la historia que da lo mismo. Para enseñar a los chiquilines de 11 años, hasta no te vas a matar tanto, aprende un poco y, o sea, había eso, incluso como me causa problemas porque en el Uruguay hablan de la teoría de los 2 demonios, que es una explicación a la dictadura, ¿no? Que era como el poder militar y el poder de los tupamaros y demás. Cuando yo digo la teoría de las 2 historias, se me arma un poco de lío, pero es un poco también queriendo decir que había también una historia y otra historia, que la historia que se estudiaba en la facultad era para una cosa bien en serio, y la que se estudiaba en el IPA era más o menos. O sea, los que salimos locos así como diciendo, no, yo en mi clase de liceo voy a ir a dar la historia la mejor que haya, y así como yo, otros compañeros, o sea que decíamos, bueno, a la clase de historia vas a dar historia, pero en el ambiente y en la valoración siempre había un nivel de jerarquía entre un mundo universitario y un mundo de profesores. Solo por un tiempo para manejar la plata, yo qué sé, ¿no? Como excusas para plantear eso. O sea que es, y yo creo que en el fondo, Luis, lo que vos planteás es un poco, es decir, nadie dice el profesor que es, ¿no? Es decir, o cómo usó el manual, ¿no? Es decir, la clase que dio con el manual de tanto, no, se alejan de todas las cosas y dice, bueno, ahora voy a agarrar el petit lavis, como hace Citrón, y dice, bueno, el petit lavis que habla de nosotros los francos y con esto, que no, habla todo mal, ¿no? Incluso Jean Citrón además escribe muy bien, ¿no? Es decir, tiene una prosa muy convincente,
no es una prosa trabada, no es Brodel, por ejemplo. Era amiga de Brodel. No es una prosa así que uno diga, bueno, leer 6 veces para entenderla. Ella hace una explicación divertidísima, por eso lo decía del interés político, y dice que los franceses fueron francos hasta la guerra del franco-prusiana, ¿no? El 70-71, en 1870, bueno, fueron francos. Y tenían toda una historia de su origen como francos, como François, Francisco, como no hace toda la cuenta, bien toda la historia, pero que en la derrota, ¿no?, de la guerra y todo el tema con Napoleón III y demás, surgió como héroe Vercingétorix, ¿no? Es el abuelo de Asterix, bueno, Vercingétorix, que resultó, y ahí los franceses se volvieron galos, que además tuvieron que hacer algunas transformaciones, se les explica con mucha, muy divertido, que en vez de las Galias pasaron a ser la Galia, porque si no, no era. Y la Galia coincidía exactamente con el hexágono. La Galia ya era hexagonal en aquel momento. Y que además Vercingétorix reunía las condiciones de ser héroe nacional, derrotado por las armas, martirio y reconocimiento. Tenía todas las cosas para ser el nuevo héroe nacional. Así que Vercingétorix renació de las Artigas, renació en algún momento como un héroe. Hasta tuvieron que tirar libros y hacerlos desaparecer, todos aquellos libros que le enseñaban a los niños que los francos eran el origen de los franceses, ahora que eran los galos. Y hubo que restaurar toda una historia, incluso modificar la historia de las Galias de Julio César, la que fuera una sola, y el mapa y una cantidad de cosas. Entonces, es en parte en esa idea de falseamiento de la historia nacional, que yo tampoco sé hasta qué punto no sigue siendo la misma historia nacional, pero en re menor, en otra versión, arrancando desde otro lugar. Bien. Terminado ese capítulo, lo que quería plantearlos era los autores que trabajan el texto como artefacto literario. Los dos grupos que plantean el texto como artefacto literario. Obviamente que igual que los anteriores, no estaban dando clase, no usaron el manual, ¿no? Es un interés académico, es una tesis de doctorado, una tesis de... ¿no? Un artículo para una revista, no está vinculado en ningún momento a la práctica de la enseñanza, ¿no? ni la misma. La obra fundante es de un autor francés también que pone el nombre, que es Alain Chopin, como Chopin el pianista, pero con 2 P, Chopin, que establece analiza todos los manuales del mundo, pero de Sudamérica, de Estados Unidos, ¿no?, de Japón, es decir, un recuento archivístico, una vocación archivística fuertísima, ¿no?, de compilar todo. Yo me sentía un poco como Chopin contando todo eso. Incluso él inventa, en realidad traduce de otro texto que encontró por allí, el término textbookness. El hecho de ser texto, textbookness, o si no, en francés es manuelitude, ¿no? La manuelitude de un libro, que no existe porque esto no tiene manuelitud, no tiene calidad de manual, ¿no? Entonces hace todo un análisis, qué es lo que separa a un cuento, libro de La Cenicienta o los cuentos de Anderson, que son para niños, de un manual escolar. ¿Qué tiene el manual? Que es literatura infantil, pero no es literatura infantil, es historia, pero no es historia. Es decir, él hace todo un análisis muy pormenorizado y es además el punto de partida de una cantidad enorme de autores que empiezan por Chopin. Es decir, bueno, vamos a trabajar sobre manuales, vamos a leer Chopin. Se lee bien, pero es un catálogo, ¿no? Es decir, la conceptualización aparece, pero sobre todo la descriptiva de todo ese universo infinito que tiene para su investigación. Yo creo que de alguna manera el texto de Rusen, el manual, el libro de texto ideal, tiene ahí un lugar parecido al de Chopin. No en la arborescencia, porque en realidad Rusen
achica a decir, bueno, un manual tiene que tener esto, esto y esto, pero en realidad el de Chopin, con todos los que analiza, en realidad dice, es un manual porque tiene esto, esto, esto y esto, después de haber analizado cientos, ¿no?, de manuales en el mundo. Una literatura que les recomiendo en esta misma línea es un autor inglés que se llama Jason Nichols, está en la llave, está acá, que se llama Métodos en la investigación de textos escolares. Es de la Universidad de Oxford. Bueno, porque aclara, da un paso más adelante de Chopin. Incluso escribió un libro y Chopin hizo una reseña, ¿no?, sobre el libro de manuales across the world, creo que se llama, decía como manuales, el libro de Nichols. Realmente, si están interesados en ver cómo este grupo, es decir, hace un análisis, porque el libro de Nichols, los artículos, son 3 o 4 artículos de Nichols que son fundantes en esto, son muy interesantes, y sobre todo porque él mismo hace una revisión de la literatura que quiere no ser política, pero no sé si no lo es, como la de la UNESCO, porque hay una comisión de la UNESCO para los manuales, hay una de la Unión Europea, hay una cantidad de comisiones internacionales que hacen, incluso de esas comisiones resultó un congreso en Santiago de Chile, y está publicado, y por ahí está enterito bajado todo el congreso. No leí todas las ponencias, leí solo 2 o 3, la de Martínez Bonafé y alguna otra, es decir, pero como se descarga entero. Tienen Nichols, y lo mismo que John Isitt, apuntan algunas cosas. Isitt tiene una frase lindísima que dice: el manual es su uso. O sea, ¿cómo lo vas a analizar? No te preocupes. Nichols dice, no es una variable independiente, ¿no?, para analizarlo. Bueno, sí, lo que dice, la tapa que tiene, si es pesado, si es livianito, si tiene fotos en colores, está todo bien, pero no es una variable independiente. O sea, un poco separa, ¿no?, en algún momento se separan del grupo, diciendo, bueno, ¿cómo analizas un manual? Lo analizamos de esta manera, pero Nichols se interesa, por ejemplo, por las maneras ideológicas de analizar un manual, ¿no?, y hace un análisis muy lindo vos me comentaste algo de Segunda Guerra Mundial. Bueno, hace un análisis del Blitz, el bombing de Londres, el bombardeo de Londres durante la guerra. Y, por ejemplo, dice que los manuales son mucho más mitológicos que cualquier historiografía, que no hubo tanto bombing como en la realidad como en los manuales. En los manuales hay mucho más bombing, y la gente se portó mucho mejor en los manuales que lo que se portó en la historiografía. Luis, ¿ibas a decir algo? ¿No? O sea, también hay analiza otro, John Nixon, pero John como J-O-N nomás, que analiza en los manuales estadounidenses la bomba de Hiroshima. Ve cosas extraordinarias, ¿no? Fue una bomba, bueno, ¿no? Como la culpabilidad que podía haber por haber hecho semejante cosa, e incluso analiza Nichols y Paxton también, en otro, por ejemplo, Auschwitz y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo es eso visto desde, como que inciden en la manera política, pero intentan ver en ese artefacto, digamos, hacen un análisis del texto? De qué manera la bomba está minimizada, la bomba de Hiroshima, porque usan la palabra tanto, la palabra cuanto, ¿no? Es decir, o porque son 2 renglones, por ejemplo, dice, bueno, a tal cosa le dedican 3 hojas, y a esto le dedican una mención. Cayó una bomba en Hiroshima, y entonces, ¿no? Es decir, hacen análisis a partir de ese asunto. Finalmente, dentro de este primer grupo, dentro de los del segundo grupo, está el trabajo de Françoise Lanton, que en realidad es una historiadora feminista, ¿no?, pero tiene un trabajo interesante sobre manuales,
pero la literatura más conocida de Françoise Lantom es sobre las mujeres en la Guerra Mundial, tiene literatura de género. Ella plantea el concepto de, lo traduzco como autor-red, auteur-réseau, ¿no? Autor-red, porque es de las que introducen en el análisis de los manuales, en la misma línea de Chopin o de Nicholson, la idea de que el manual es una empresa editorial y que, aunque tenga 7 autores en la primera página, uno nunca va a saber quién escribió la página 26. Y quién puso el subtítulo, ¿no? Que dice si una república no sé qué, o una, ¿no? O si lo puso un autor, o lo puso el otro, o lo puso la editorial, ¿no? Es decir, analiza, y mucha literatura de manuales está volcada a mirar el manual, no como producción relacionada con la historiografía, ni siquiera como producción relacionada con la autoría, ¿no? Con el hecho de escribir, sino con el juego editorial, que es además un juego económico, de intereses, de vender, de capturar, es decir, y que en realidad dice que eso hace más difícil, dice Lantom, el análisis de los manuales, porque se diluye la responsabilidad, porque uno lee un libro de Hobsbawm y dice, bueno, Hobsbawm dice, ¿no? O de repente, fulano citado en Hobsbawm, bueno, pero encuentra, digamos, la mano, ¿no? La responsabilidad autoral de alguien para eso. Finalmente, los profesores terminan refiriéndose, dice, a los autores como los de Santillana, ¿no? Los de Bordas, ¿no? Los de tal, los de cual, ¿no? Los del MEC, los de tal, son los, ¿cuál libro usás? Ay, les recomendé el de Santillana, ¿no? Y bueno, pero ¿cuál? Santillana es la editorial. ¿Quiénes son los autores? Y lo que dice Lantom, nadie. Todos y nadie. ¿Quién escribió esa página? ¿Quién escribió la otra? ¿No? Es decir, lo que yo les comentaba hoy de los libros que yo participé en la escritura, un día vino Santillana efectivamente a comprarnos los libros. Es decir, hablaron con uno de los autores y nos ofrecían $5.000 a cada uno por el libro, a condición de que ellos lo podían publicar, que nunca más íbamos a cobrar ningún derecho de autor, pero que podían modificar el texto, expandirlo, reducirlo, cambiar las imágenes, cambiar el formato, cambiar esto, cambiar lo otro. En el contrato estaba todo eso. No se lo vendimos. Pero en el contrato decía que Santillana podía publicarlo en Colombia, podía publicarlo en Perú, en Brasil, en Chile, y que en realidad nunca le íbamos a poder, con ese contrato firmado, le íbamos a poder protestar que quitaron la frase más importante de tal cosa, o que el subtítulo que pusieron cambia todo el sentido del texto, no tiene nada que ver, que esa imagen nunca le íbamos a poder protestar. O sea, de hecho lo puedo decir, no solo porque Lantom lo dice, es decir, lo puedo decir con una prueba. Santillana nos ofrecía un contrato, un dinero por única vez, y luego podían hacer realmente lo que quisieran con el texto, ¿no? Es decir, acortarlo, alargarlo según las páginas o cambiar los ejercicios. Pero una cosa, íbamos a seguir permaneciendo nosotros con el título y con los autores. Por eso el autor desaparece. O sea, alguien decía, me iba a citar a mí, decía, bueno, fulano y mengano en el libro tanto dicen tal cosa. No, yo no puse eso, nunca. ¿No? Fíjate en la edición anterior, pero yo tengo la de Santillana de tal año. O sea, se ve que es una práctica normal en las editoriales de manuales. O sea, recibir de los autores un material y luego producirlo. Por lo tanto, entonces, bueno, también eso hace de un manual, algo que no tiene verdaderamente rastros de autoría, ¿no? O bien lo hace porque deforma la historia. Segunda parte de los que miran al manual, digamos, como yo le digo como un artefacto literario y suena a Heidenwald. Bueno, el manual como artefacto literario no es un título muy original, pero lo miran como artefacto literario.
es lo que les comentaba hoy de los trabajos de Teresa Oteiza, que es chilena, de Mariana Chugar, y de un grupo que trabaja en lingüística sistémica y demás, que hacen unos análisis no de los manuales, normalmente hacen de un manual. Este manual, esta idea en este manual, pero, digamos, mantienen una relación bastante distante con la historiografía y una relación muy cercana con la lingüística. Entonces, por ejemplo, Teresa Oteiza tiene una cantidad de trabajos sobre la construcción de la figura de Pinochet durante la dictadura chilena en los manuales. La relación con la historiografía no está en el centro de su mirada. El centro de su mirada está en lo que vos decías recién. Sonríe uno y el otro está serio. Uno tiene una foto grande, otro tiene una foto pequeña. Usa la palabra. Es decir, se preocupan muchísimo por ver cómo está construida la frase, cómo, claro, y con un lenguaje que no, por lo menos a mí yo no tengo formación en lingüística, es una cosa como súper general, cómo en realidad el texto con los conectores y con los tales términos conduce a la idea de, y con el uso de los tiempos de verbos. ¿Alguno leyó el discurso de la historia de Barthes, de Roland Barthes? ¿Discurso de la historia? Bueno, el discurso de la historia es un poco así. Hasta la página 9, en la novena página de 10, es lingüistas como Jacobson, la lingüística estructural, y los shifters de tal cosa, y los shifters de tal otra. Es todo un análisis de la producción historiográfica, o de la escritura de la historia y demás, que después a ese artículo lo retoma Michel de Certeau, lo retoma Hayden White varias veces, ¿no? El discurso de la historia es del año 67, ese es un texto como muy fundante, pero en las primeras páginas, las personas comunes, interesadas en la historia principalmente, navegamos en la oscuridad, ¿no? Navegamos a tientas en una cantidad de términos, ¿no? De la lingüística más pura, cosa que pasa a veces con los trabajos de Oteiza o de Achugar, que están analizando la construcción en una dimensión de especificidad de los términos, ¿no? Pero analizan los manuales por caso, por tema, ¿no? Y con una solidez, a mi manera de ver, incuestionable, ¿no? Pero necesita una cuota extra para acercarse a ellas, ¿no? Es decir, a su trabajo y al otro. Hay un libro compilado yo tengo de los manuales, La democracia en reconstrucción, un rey tiene, ahí no me acuerdo exactamente el nombre, que no tiene un artículo con desperdicio, es decir, no tiene uno que uno diga, bueno, lo pasé de largo. Si uno se centra a trabajar, se puede sentarse con todos, o sea, es como sumamente valioso, pero costoso. No es así gratis, que yo, bueno, está, me agarré 3 artículos de Oteiza y ya está, fantástico, me aprendí todo. No, hay que destrabarlos con mucho cuidado, con mucho elemento, pero también pasa un poco como lo que les planteé al principio, que era común, digamos, a estos autores. Dan un poco como por sentado la idea de que eso que ellos leen en ese manual sobre la figura de Pinochet o sobre la dictadura uruguaya, porque además agarran temas picantes, no banales, así, ¿no? Equivale un poco a lo que se enseña y a lo que se aprende. Es decir, la fuerza de su análisis, ¿no? En el fondo recurre a un interés educativo, pensando o dando a entender o dejando implícita la idea de que eso que ellas leyeron con tanta sofisticación espectacular es lo que yo también voy a leer del manual. Y en realidad, sin los elementos que ellas tienen, las herramientas de análisis tan específicas, por ahí yo leo el mismo manual y leo otra cosa, ¿no? O por otra razón, ¿no? Es decir, o sea, ahí hay un lugar que es medio como
como ciego, digamos, en el análisis de manuales desde fuera, ¿no? Es de mirar las cosas como desde fuera. 2 minutos para preguntas, comentarios, antes de que pasemos a los terceros, ¿no? Inclusive ideias que ficaram em dúvidas, às vezes se algum termo que tenha escapado, alguma coisa que vocês começaram a notar e não entenderam no final. Eu perdi quando a senhora falou acho que do Nico, de uma coletânea de artigos, e a senhora falou do manual é a solução. Aí eu perdi. La citación. Yo lo que planteaba es que no es que sea un problema, por ejemplo, para Raimundo Cuestas, o para que sea un problema que la historiografía y el manual no coincidan, ¿no? Es decir, que, a ver, supongamos que desde que era chico Artigas ya era el padre de la patria en Uruguay, ¿no? Que eso lo dice seguramente un manual. Pues tú no vas a encontrar tanta historiografía, o vas a encontrar distintas miradas. Sí, bueno, lo miramos yo lo miro como un problema. La historiografía dice una cosa y el manual dice otra. Para estos autores esto es la solución, no el problema, es la solución a la enseñanza. Es lo que dice Yerbel. No me importa que la lingüística vaya por un lado y la gramática de la escuela vaya por otro, porque así aprenden a hablar. Entonces eso no es un problema, es una solución. Si tú lo miras desde el lado de que la lingüística habla de lo que habla y la escuela enseña lo que enseña, es decir, por favor, pónganse a tiro con algo, actualícense, enséñenle a los niños lo que enseñan, ¿no? Los historiadores, los biólogos, ¿no? Yo sé que los físicos están también, la gente de la física está con la pregnancia, por ejemplo, de la física newtoniana. Dice, pero la física ha hecho más cosas, pero igual, cuando vas a la clase las cosas caen, ¿no? ¿No? La geometría sigue siendo euclídea y seguís hablándole del triángulo y del plano y de todo, y hay otros tipos que han hecho otra geometría. Bueno, eso es un problema. Desde este punto de vista, es una solución. Los niños aprenden geometría. Sí, euclídea, antigua, después otro día aprenderán otra cosa o no les importará nunca. Lo ven como una solución. Nunca, que no haya coincidencia, no lo ven como un problema. Lo ven como lo que resuelve, ¿no? Es decir, es una solución, resuelve otro problema. No el de la separación entre las dos cosas, el de la escuela. La escuela tiene que tener los chiquilines, hay que enseñarles cosas, la formación de los maestros, no te vas a complicar tanto, porque ¿no? Más fácil, haces unos buenos manuales, ¿no? Unos buenos programas, y ya está. La relación con los otros conocimientos, la sociedad ha establecido, hacen tienen líneas de argumentación enormes, y no siempre las mismas. Pero básicamente, yo te digo que para esto puedes leer, hay 2 trabajos de Raimundo Cuesta, yo mandé uno el otro día que es más cortito y que está digitalizado, que explica más o menos todo esto. Y si no, el libro, pero todo está en español, yo no sé si hay traducción de Raimundo Cuesta. El libro se llama Clio en las aulas, que para mi gusto es un libro en contra de los profesores de historia, no a favor, porque los trata muy mal. A él lo trataron muy mal siempre porque había un señor que se llamaba Raimundo Cuesta Fernández, y había un militar franquista, un político, Raimundo Fernández Cuesta, y lo confundían siempre. Tenía los apellidos. Si fueras brasileño, los apellidos. Cuesta Fernández, Fernández Cuesta. Siempre lo confundían y lo ponía enojadísimo. Yo lo entiendo, ¿no? Lo ponía enojadísimo, que lo confundieran justamente con alguien que tenía una postura política totalmente enemiga de la de él, que no le hacía nada. ¿Quedó claro? ¿Los demás tenían más o menos esa duda o sobreabundamos con el planteo ¿Alguien? ¿Sí? Dale. Nesse pedaço, nesse capítulo que a professora está trabalhando, a professora trabalhou com o livro didático, artefato literário. Se eu entendi bem, a professora dividiu em duas partes. A primeira que começa a falar sobre o texto, efetivamente,
efetivamente, uma segunda parte que trabalha mais longe da historiografia e mais perto da linguística. Essa segunda parte, que trabalha mais próximo da linguística e mais longe da historiografia, é feito por quem? É feito por estudantes da educação em si, ou por estudantes mais próximos da questão da discussão do ensino de história, ou por pessoas más próximas efectivamente das linguagens? Sí, creo que te entendí. ya unos días más y ya me voy a llegar. Yo tengo clase el lunes, cuando llegue dije, esperen que voy a dar clase en portugués. O espero que me pregunten en portugués. Yo creo que es un interés académico, pero la temática que ellas persiguen las junta en alguna medida con las denuncias políticas, ¿no? Es decir, porque de hecho no es casi nunca un análisis inocuo de vamos a ver cómo construyen, yo qué sé, la idea de transición en la Edad Media, de la burguesía, no, es Pinochet, la dictadura uruguaya, o sea, tienen un foco político en ver cómo se minimizan detalles que para otros pueden ser importantes o cómo se está conduciendo a darle mayor relevancia a una figura política, a un movimiento, pero lo hacen no con un análisis como podía ser el de Citrón o el de Maestro, ¿no? O algunos otros. No digo los norteamericanos porque son como muy... Nosotros decimos cortado con hacha, es decir, como diciendo muy tosco en el argumento, ¿no? Sino que esta gente viene desde la lingüística, no ostenta ningún interés político, se denota desde sus temas, pero lo hace con una batería de herramientas de análisis pesadísima, ¿no? Muy configurada, ¿no? Y con muchos elementos. En algunos momentos, por ejemplo, vemos que quedan como atrapadas y van a analizar la historiografía. Entonces, ¿sabes qué? Tienen muchísimos trabajos comunes con Ricoeur, con la memoria, ¿no? O sea, porque claro, las envuelve ese lado filosófico que en principio es un análisis lingüístico, casi como disecar un pescado, ¿no? Es decir, el texto, la frase, el verbo, la oración, ¿no? Es decir, pero de hecho las temáticas que eligen son siempre de interés actual, no trabajan como para construir la figura de, ¿no? Algo, ¿no? Julio César, ¿no? Es decir, siempre están en manuales de su país y en momentos críticos, esencialmente las dictaduras, ¿no? Pinochet, la dictadura uruguaya, ¿no? Es decir, trabajan en eso. Y los autores que trabajan en torno a ellas también trabajan en momentos así. De todas maneras, a pesar de que yo se los estoy vendiendo como con un filtro de lo difícil que es, o sea, creo que es acompañar la lectura, aliento la lectura de esos trabajos. Porque, a ver, uno a veces lee una cosa que se pierde y lo desafía a seguirla leyendo. Porque si no estamos en jardinera, no lean esto porque es difícil, esperen que yo les saco las 3 frases fáciles, no, es un grupo de gente muy grande, ¿no? Y bien pensante, o sea, si hay una literatura que es más difícil, hay que leerla. Hay que escalarla. Bueno, a la parte de arriba de la montaña se llega subiendo, ¿no? Porque si no, claro, la formación profesional y la formación docente tiene a veces esa cosa muy infantilizante de decir, esto es muy difícil, no lo lean, esto es horrible, no, esto no, les voy a dar esto que es fácil, no, para estar tan todos grandes, lean las cosas difíciles. Y alguna herramienta tienen que desarrollar para seguir leyendo. Hay partes en cualquier libro que uno o entiende mal o no entiende, o la dejó pasar para otro día y se reservó, en la próxima lectura le será más fácil, o en otra, no. Por eso no es que les esté así como diciendo, bueno, no, estas no porque son lingüistas. Es un acompañamiento para la lectura en el sentido de decir, bueno, ¿con qué disposición me siento yo a leer un trabajo de estos? ¿No? Es decir, voy a encontrar cosas que son complejas y en un mundo así puedo recurrir a otros, o buscar autores o buscar elementos que me ayuden a
también a mirarlo. Pero existen, además, ¿no? Si uno quiere saber, esta no yo presenté a todos, pero estas no porque eran muy difíciles. Bueno, no va conmigo, ¿no? Hasta que son difíciles uno hace algo para que sean menos difíciles, ¿no? Y a la tercera vez la sabe. La gente que aprende cosas, poemas largos, que va al teatro, que aprende música, bueno, al principio no lo sabe y después lo aprende. Así que, bien, entonces, ahora es como un segundo, una tercera postura, pero como un segundo bloque dentro de eso que vamos a mirar cosas que refieren al profesor leyendo el manual, ¿no? Es decir, de alguna manera, el título que le pusimos a este libro, que fue un título que no demoró nada en hacer consenso, llamaba Cuando los profesores leen manuales de historia. No es un título de tesis, de nada, pero que es absolutamente diáfano con lo que van a encontrar adentro, ¿no? Es decir, la manera de leer los manuales. Entonces, acá hay varias cosas. La primera, que entramos, lo que yo digo, al mundo de la clínica. ¿No? Clínica en el sentido de Foucault, si ustedes quieren, ¿no? Dicho más traducido, es de a uno y de cerca. ¿No? No es los alumnos, los manuales, es ¿no? En general no es los enfermos, es este que tengo sentado en la clínica, es eso. Es este que está sentado, está acostado al lado mío, y que tiene estas cosas y que voy a hacer clínica, ¿no? Es decir, el trabajo clínico es un trabajo que acompaña la práctica de cualquier oficio de lo humano. Mira Isifalí es la que dice eso, pero no inventó tampoco ella el término. Oficio de lo humano, la enseñanza. Estamos acá, entre personas, hablándonos, escuchándonos, ¿no? Bueno, los oficios de la salud son todos oficios de lo humano, ¿no? Y hay otros, ¿no? Es decir, que tienen que ver con, ¿no? Con interactuar entre personas, ¿no? Bueno, o sea, lo primero es que establecemos una mirada clínica que rompe con todas las generalidades. Claro, esto está escrito, sí, es un artículo que es como la temperatura, ¿no? La foto de un día. Ese día pensábamos eso acerca de esto y nos decidimos a ponerlo en un artículo porque de alguna manera invocaba para todos el análisis de una clase. O sea, de hecho el manual pasaba a ser la clase. Un libro de historia es una clase. Si no hay tanta diferencia entre el profesor y el historiador, uno trabaja de una manera, otro es otra cosa, pero en definitiva, el acto discursivo es decirle a otro lo que yo sé. Que lo acabo de leer en un libro o fue una investigación de 15 años, pero en ese gesto, el gesto de analizar una clase, la de uno, lo que uno hizo, y además que todos acá tenemos como mucha carretera, mucha práctica en hacer esto, termina para decir, bueno, si podemos analizar con todas esas herramientas que tenemos para analizar una clase, ¿no podemos analizar un manual? Sí, claro. Y todo el mundo analizó, yo también, y ahora les cuento, un manual que usaba, no el manual. Todas estas historias terminan en una clase, no dice ni cómo lo usa, ni para qué, es un análisis del manual, no del manual usado. Tuvimos muchas críticas a eso de por qué nadie decía cómo usaba el manual. Bueno, porque el libro se llama Cuando leen los manuales. Es para leer el manual de historia, no es para dar una clase. ¿Tú querés eso? Vamos a escribir otro libro que diga cómo usar el manual en una clase. Pero le cambiamos el título, escribimos otra cosa. Esto es un ejercicio de lectura de un manual. Entonces, acá volvemos a Genet, ¿no? Es decir, volvemos al texto de segundo grado. O sea, la clase siempre es un texto de segundo grado y el manual también, ¿no? Es decir, básicamente lo que dice Genet es que un texto que está hecho a partir de otro texto, él le llama segundo grado. Incluso la obra donde está más o menos explicado todo, bueno, hay dos, pero hay una que tiene un título muy lindo que es Palimpsestos. ¿Se acuerdan los palimpsestos? Son aquellos manuscritos
medievales que había un texto escrito arriba de otro. Los monjes no tenían así como papel o ropa, ellos tenían los pergaminos y los lavaban y escribían otra vez y los volvían a lavar y volvían a escribir. Y ahora, con los métodos que nosotros tenemos lo que llamamos un palimpsesto, ¿no? Con las herramientas adecuadas podemos leer de repente 3, 4, 5 textos diferentes escritos sobre la misma, el mismo pergamino. ¿No? Papel no resistiría eso, tiene que ser otro material. Bueno, en realidad él habla de palimpsestos porque son textos hechos sobre otro texto, ¿no? En realidad, hacer una demostración de que un manual es un palimpsesto o un texto es como inventar la manteca, es decir, el libro tendría una carilla, ya sabemos, o sea, partimos de ahí, no llegamos, o sea, partimos de la idea de que es un texto de segundo grado y lo que nos interesa, como nos interesa en la clase, es saber de qué manera ese texto A pasó a formar el texto B. O sea, ¿de qué manera? Citado textualmente, entonces hay un párrafo de la historia del siglo XX de Hobsbawm que está sacado de acá, copiado acá, o pasó resumido, o pasó pervertido, o pasó de la manera que sea. Si lo que nos interesa es eso, porque en definitiva tiene la raíz común con el análisis de una clase. O sea, yo doy una clase sobre, ¿no? Una clase de historia, una clase sobre la Segunda Guerra Mundial, bueno, y voy a mirar a ver qué relación tiene eso que yo expliqué con los alumnos con lo que yo había leído sobre la guerra. ¿No? Y puede tener una relación de síntesis, puede haber leído un montón de cosas, pero yo tener más bien ganas ese día de que el desarrollo de la guerra quede como rápido, ¿no? Porque quiero hacer otras cosas, así que lo sintetizo y lo hago cortito. Y de repente me paso toda una clase con una frase. ¿No? Porque hay una frase de José Pedro Barrán, que es un historiador uruguayo, ya fallecido, pero que tiene un cambio en la historiografía y demás, que ha dado, son 5 líneas, que dice: José Valle Ordóñez ubica más o menos un político en el Uruguay entre 1900 y 1930, el vallismo, ¿no? Es decir, es un personaje con mucho peso. O sea, Valle se vio a sí mismo como tal cosa, los obreros lo veían como un amigo, los socialistas lo veían como no sé qué, los estancieros lo veían como no sé cuánto, 5 líneas. Te pasás la clase entera es decir, entonces, ¿qué relación tiene la clase con la historiografía? Solamente, chicos, anoten. Valle les voy a dictar esto. Valle se vio a sí mismo como un reformador, los obreros lo vieron como un amigo, etc. O desarrollo eso en varias cosas, hago preguntas, hago ejercicios y demás. O sea, de alguna manera lo que interesa es el cómo, ¿no? Cómo el texto de la historiografía pasa al texto del manual. Y para eso hay que empezar a desplegar otro tipo de herramientas. No me voy a quedar chiquita con Oteiza, así que yo también voy a girar algunas otras cosas. Primero, el pasaje de la historiografía al manual atraviesa el autor. ¿Ah? O sea, yo tengo un libro de historia, tengo un manual. Entre medio hay alguien que leyó el libro de historia, que posiblemente no es el libro de historia, sino unos cuantos, ¿no? Libro de historia, y pasa al manual. O sea, en el juego estamos intercalando a un autor que es el mismo que el profesor, ¿no? Es decir, cómo pasó esa historiografía a esa clase de tal manera, ¿no? Pasa allí. Pero en la pasada, ¿no? De un lado al otro, está el lugar del lector.
que no es un lector de DVDs que lee lo que el DVD trae, ¿no? No es un disco del 78, del 33, ¿no? Bueno, acá ya ni saben lo que es un disco del 33, no importa, no dije nada. O sea, la lectura como acto incorpora y transforma y produce un sentido para lo leído. O sea, la diferencia entre Oteiza y yo es que ella leyó un montón de gente de la lingüística sistémica y de no sé cuánto, y por lo tanto en cada oración le van saltando banderitas, ¿no? Y alertas y cosas destacadas, porque tiene una cabeza formada en la lingüística sistémica. Yo, que la tengo en la historiografía y en algunas cosas de la filosofía y demás, leo otras cosas en el mismo texto. Por lo tanto, es inútil hacer un análisis de la pasada si no vemos el pasante. si no, ¿quién te lo llevó? Es decir, ¿no? Es decir, ¿por dónde pasó? ¿No? Es decir, porque hay un saber de profesor, hay un saber de lector y un saber de investigador. Yo fui en una época, cuando daba clases, llegó un momento en que no podía mirar la televisión, películas, ¿no? Sin mirarlas como para la clase. O sea, yo miraba la película como pensando que este fragmento, esto está bueno para cuarto año, para tal cosa. Esto está bueno. La miraba no con ojos de espectador en mi casa sentada, sino pensando de repente que eso me vendría bárbaro cuando estaban los VHS, eso en la prehistoria, ¿no? Pero sacarlo, copiarlo, que teníamos que copiar de un DVD, de un VHS a otro, porque eso para la clase, o sea, lo miraba con ojos de profesora, ¿no? No con ojos de crítico literario, ni con ojos de lo que sea. O sea, yo estaba mirando una película en el living de mi casa pensando que eso me podía servir para cuando tenía, o incluso cuando tenía practicantes, decirles, ¿sabes que mañana van a dar tal película? Tiene una escena lindísima para no sé qué, si podéis grabarla. Ahora, también mirad la película con ojos de profesor, pero con ojos que saben sobre un tema, ¿no? Mirar algunas películas con mi marido es imposible, porque es como el martillo de Hans Sachs. No fue en tal año, no fue en tal cosa, no, pero Churchill no dijo eso, no, pero Stalin estaba en tal lado, sí, pero deja pasar la película. Bueno, pero él sabe que no fue en tal año. No, Churchill no le dijo eso. Mira algunas películas, y es así. Digo, mira, si fuera un martillo estaríamos agobiados con eso. O sea, ¿cómo lees? ¿Cómo mirás? Estás siempre en un lugar de saber interactuando con otro. Como están escuchando esta clase ustedes, a pesar de la diferencia de idioma y demás, están dialogando con lo que ya saben, con lo que no saben, con lo que no les gusta. Entonces, de alguna manera, cuando yo miro el manual, lo miro desde lo que yo sé. Y si voy a hacer un análisis de manual, lo primero que tengo que hacer es decir lo que sé, ¿no? Es decir, la primera cosa es mostrar la herramienta. Mire, yo voy a cortar con tijera, ¿no? No, yo lo que traje hoy es esto, ¿no? Yo voy a pintar con pincel, ¿no? Yo traje un rodillo para pintar. ¿Cuál es la herramienta? Es decir, vas a hacer si el juego entre dos textos, pero desde un lugar, ¿no? Y eso, en definitiva, tiene nombre. No se crean que inventamos nada. Martin Heidegger, más hostigado que otros por haber sido nazi, porque otros como Gadamero, como Koselleck, se acuerda que fueron nazis, pero como von Karajan, con muchos. En 1922 dictó un curso sobre, en realidad terminó dictando curso, pero era sobre la base de un proyecto que él había hecho para aplicar, para presentarse a una universidad, sobre cómo leer Aristóteles. Que ahora ese texto se conoce como el informe Nator, ¿no? Porque en realidad el profesor Nator fue el que llevó el informe, y le dijeron que no podía ir a la universidad.
Los criterios de selección del personal a veces. Claro, pero en ese curso estaban Gadamer, Marcuse, Hannah Arendt, Carl Lewis, con buenos alumnos, la verdad que somos todos buenos profesores. Bueno, pero él en ese momento, para leer, no para leer un manual, para leer Aristóteles, estableció un concepto que después Gadamer lo toma, Rusen en algún lugar, yo creo que lo toma desde Gadamer o por algún, que es el concepto de situación hermenéutica, ¿no? Es decir, ¿dónde estoy para interpretar a Aristóteles? Bueno, primero que en el siglo XX, segundo que hablo alemán, que aprendí griego de grande, ¿no? Que de los griegos sé tal cosa, que estoy lejos. Bueno, la situación hermenéutica, dice Heidegger, incorpora primero el punto de mira, después la dirección de la mirada y después el horizonte. O sea, ¿hasta dónde voy a mirar? ¿Hasta dónde llego con esto? Que es como lo que me interesa, ¿no? Entonces, después Gadamer lo toma directo en el círculo hermenéutico, ¿no? Y lo retoma en los problemas de la conciencia histórica, ¿no? Que es un texto que además está en francés y traducido al inglés, pero que nunca estuvo en alemán porque lo hizo en Lovaina, porque no podía estar en alemán. Entonces, traducido Heidegger a lo que yo quiero plantear. Nunca puedo leer un manual si no es para la práctica, ¿no? Es decir, después lo puedo leer desde afuera todo lo que quiera. Desde mi curso, que puede ser un curso nocturno, con adultos, o un curso con niños pequeños, o un curso, lo que sea, el grupo, que pueden ser 6 alumnos, que pueden ser 60, que pueden ser inquietos, que pueden ser extraordinarios, que andan volando, bueno, ¿no? Mi proyecto de trabajo, con el cual me encuentro y me desencuentro con el manual, mi relación con el tema, que es muy importante, porque además puede ser que yo del tema, lo que sea, cultivos en el siglo X en Europa, no tenga ni mucha crítica ni mucho interés y me alcance y me sobre con lo que diga el manual y que coincide más o menos con lo que yo me acuerdo que decía otro tema y que no es lo mismo lo que diga sobre otro tema que me interese más como la revolución científica o como la bomba de Hiroshima, no sé, depende de los temas, y con mi propio saber, ¿no? Es decir, los separé todos, pero en realidad son una misma cosa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a leer al manual? ¿Voy a leer eso o voy a leer lo que muchos manuales tienen, que no es el destino, el lector no es el alumno, sino el profesor? ¿Cómo enseñar Revolución Francesa? ¿Cómo enseñar tal cosa? ¿No? Es decir, que te muestran, ¿no? un lugar donde un modo de enseñar el tema. O sea, no sé si se dan cuenta, hay gente que dice, bueno, fantástico, a mí me sirve cómo lo plantea, leo este manual porque me es, y hoy decíamos en la polísima de la palabra práctico, me es práctico. Me queda clarísimo porque primero en la clase de hoy les presento esto, les mando a estudiar aquello, les leo el documento tanto, es práctico, me sirve, me interesa, porque acá la posición del gobierno de Getúlio Vargas está planteada bárbara, ¿no? Es decir, porque es justo lo que porque los dos documentos que tiene al final son sensacionales porque yo puedo seguir trabajando, o sea, la interacción de la práctica con el manual es una cosa y la de la historiografía es otra y la hace la misma persona. Es decir, ¿en qué medida lo que yo sé de historia, lo que aprendí de este tema, el manual me lleva en el mismo sentido o hace cortocircuito y chisporrotea todo el tiempo? O sea, yo puedo haber leído y aprendido de todo sobre el artiguismo y resulta que en el manual me encuentro con que Artigas es el padre de la patria y el fundador de la nacionalidad y entonces digo, a ver, ¿dónde están esas cosas? ¿No? Entonces, les cuento, el artículo que yo escribí acá es sobre la Revolución Francesa, tiene mi historia, ¿no? Porque es un manual de un autor que había sido director
del liceo. Liceo es secundaria, ¿no? Es de 12 a 18 años, 17. Donde yo iba o sea, si somos casi de la primera generación, porque él publicaba los libros y el liceo nuestro era el primero que teníamos. Yo soy de la época de los textos gratuitos. El liceo, la institución te daba el texto. Yo me acuerdo del tema de Revolución Francesa, que en el Uruguay, que es un país ampliamente colonizado por la cultura francesa, y más en historia y en historiografía, la Revolución Francesa se daba al mismo nivel que se podía dar en Francia, ¿no? O sea, yo pongo acá que hubiera una pregunta para los alumnos entre las políticas de Necker, Calonne y Brienne. Bueno, era una buena pregunta, no era un delirio. Es decir, la mayoría de los alumnos contestaban más o menos, porque tenían claro quién era Calonne, quién era Necker y quién era Brienne, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en día, si alguien le pregunta a alguien si tiene clara las políticas, ¿alguno de ustedes tiene clara la diferencia entre las políticas de Necker, de Calonne y de Brienne? Yo ya me olvidé. Es decir, pero cosas así como los decretos de Ventoso, la paz de Tilsit, yo qué sé. Es decir, un desarrollo fáctico impresionante, una extensión dentro del libro que lleva un montonazo de páginas, pero a mí lo que más me interesó, más de ese detalle de decir que el mundo ha cambiado y que en aquel momento los alumnos podían responder sobre la paz de Tilsit y que hoy en día ni siquiera de repente pasa la paz de Tilsit por ninguna cuestión, es cómo él, siendo un autor de origen vallista, pero vamos a decir de centro derecha, digamos en la época de la dictadura terminó siendo reconocido como inspector y demás, trabaja solamente con bibliografía marxista, Sobul, Hoffman, ¿no? Es decir, Lefebvre, ¿no? Toda la historiografía marxista, y les voy a decir que realmente me dio un poco de trabajo, pero me divertí muchísimo viendo cómo lavaba, ¿no? Y desplumaba todo el marxismo de Lefebvre, ¿no? Hay frases que están textuales, o sea, no importa eso, es decir, en un texto, es decir, pero si no es textual, es la misma estructura del párrafo. Hoffman dice esto y él dice, pero más o menos lo mismo, ¿no? Esto dice, Lefebvre dice esto sobre... ¿no? Es decir, hay una dimensión intertextual que es como plana, que plantea más o menos lo mismo, es decir, pero después hay que ver, por ejemplo, la Loi Le Chapelier, por ejemplo. La Loi Le Chapelier es una ley que en cualquier época del mundo la hubieran llamado fascista por poco. Prohíbe las reuniones obreras, los sindicatos, ¿no? Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con un proletariado que no había, pero que Lefebvre habla de proletariado. Bueno, pero la Loi Le Chapelier, todo el mundo vomita encima. Páginas, ¿no? Es decir, páginas. Todo, cualquiera que agarre de Hoffman, Sobul, Lefebvre, ¿no? Es decir, pueden encontrar las cosas más increíbles hablando mal. En el manual dice, entre las leyes, Loi Le Chapelier, prohibición de las corporaciones. ¿Ya? O sea, hay todo un pasaje, hay que filigranarlo un poco, pero hay todo un pasaje bien interesante entre una historiografía definidamente marxista, de izquierda, que habla de proletariado, que además a la figura de Robespierre, ¿no? Bueno, al año 2, todo, la muerte de Robespierre, bueno, todos los avances, las anticipaciones económicas y sociales, dice Larousse, yo qué sé, bueno, todos esos ¿no? Elementos que aparecen, al manual no llega ninguna cosa. En cambio, la polémica entre robespierristas y bonapartistas, o sea,
c'est qui a fait la revolución, ¿no? Porque es lo que plantean, ¿no? Napoleón o Robespierre, ¿no? Es decir, los bonapartistas bueno, Napoleón hizo esto, aquello, creó el Banco de Francia, creó esto, creó hizo todo un montón de cosas. Y los robespierristas, por poco, y en esos están Lefebvre, Soboul, ¿no? Bueno, Hobsbawm, ¿no? Napoleón, el primer día que tocó la Revolución Francesa, la pudrió. Lo primero que hizo fue acercarse a la derecha, a los realistas, a los monarquistas, rompió toda la obra del año 2, del año 3, ¿no? Es decir, cualquier cosa que lean sobre Napoleón, entre unos... Y el manual, en realidad, es el más bonapartista de los bonapartistas. Todas las citas que hay sobre Napoleón. Tiene infancia. Napoleón es el único... los otros no fueron chicos, ¿no? No nacieron en ningún lado, ni tenían padres, ni nada, ¿no? Pero Napoleón sí tiene padre, infancia, nació, se crió en tal lado, a los 7 años hizo tal cosa, a los 8, a los 9, a los 10... y era un general espectacular, es un panegírico bonapartista el manual, que no coincide con ninguna de la bibliografía que sí te recomienda, ¿no? Es decir, bueno, yo les cuento solo lo que mi trabajo en esto, que además es el manual que yo usé. Es increíble porque además yo lo usaba como alumna. Después, cuando empecé a ser profesora, lo recomendaba para los alumnos y me servía como, digamos, si yo quería trabajar alguna mirada como la de Koselleck y Furet, esos que tienen un librillo sobre del siglo XXI sobre la Revolución Francesa, los mandaba a leer Traversoni, decía, bueno, vaya, lea ese manual, cuestión de que se empaparan bien de la Revolución Francesa y me ahorraban un poco y después yo podía venir con lo que decía Koselleck, lo que decía... o sea, recorre las dimensiones chiquitas de la práctica como estudiante, la práctica como profesora, ¿no? Hasta que finalmente, en algún momento abandoné ese manual, ¿no? Porque, en definitiva, empecé a ver también que ya en la parte del bonapartismo me entraba como me tenía que pelear en público con el manual. No me parecía para nada un detalle interesante en una clase que venía el profesor, lean este libro, pero miren que no, miren que yo tengo otra mirada sobre Napoleón, que podemos leer a fulano, ¿sí? Hasta que finalmente cayó en desuso. Los otros artículos cuentan historias parecidas, pero cada uno desde su lugar. Es decir, algunos también cuentan que el manual que analizan es el que usaron como estudiantes, ¿no? Y cómo les interesa el tema, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, ven la mezcla un poco extraña de posturas es decir, como, no diría postcoloniales, pero, ¿no? Pero después, para el tema de descolonización. Pero después, en realidad, todo el planteo de la descolonización es Hobsbawm. O sea, eurocentrista, ¿no? La descolonización fue algo que le pasó a Europa y que los imperios cayeron, ¿no? Pero por otro lado aparecen cruces extrañísimos con otras historiografías. O sea, es un libro de lectura de manuales por los profesores. Cada uno lo ve desde donde está, lo ve desde lo que estudió, lo ve desde lo que sabe, desde lo que quería enseñar, desde lo que le importaba, ¿eh? Y eso no se puede generalizar, porque hay temas que a uno le importan más y otros temas que le importan menos. En el fondo, si yo me pongo a analizar, es decir, ¿por qué también elegí el tema de la Revolución Francesa, que es un tema complejo? A mí me mandaron a la Alianza Francesa cuando era chiquita. O sea que la Revolución Francesa para mí era historia nacional. Todos los 14 de julio cantábamos la Marsellesa. Sí, aprendí a cantar la Marsellesa antes que el himno uruguayo. Entonces, también estaba eso, que esos personajes eran muy queridos. Y en la Alianza no había ninguna diferencia entre Napoleón, Robespierre y todo, eran todos bárbaros. No, en la literatura escolar de la clase de francés eran más o menos todos eran iguales. Como última cosa,
Y después, si quieren, hacemos un momentito de preguntas o comentarios. Como, si ustedes quieren, lugares de mirada posibles, no necesarios, ninguno de ellos. Uno tendría que ver con la historiografía y el manual. Es un buen punto de mira hasta qué punto Hobsbawm aparece citado o no, como Hobsbawm, o aparece lo mismo que dice, o sea, en qué momento se refiere los historiadores, o en qué momento, como dice Barthes, la historia se cuenta sola, y eso es todo está, y en realidad es sacado, bueno, un punto de mira del manual es la explicitación de lo historiográfico. No es necesario y uno la puede, pero es un lugar para donde situar una mirada. El otro, que yo lo mencioné sin decir el nombre que yo le pongo, que es economía de la información, es ver de qué modo una cosa que en un libro de historia ocupa 40 páginas, en mi clase ocupa 15 minutos. Porque, bueno, porque el autor tenía 40 páginas para escribirlo, pero yo eso lo tengo que resolver, lo quiero resolver, me interesa resolverlo, me parece correcto hacerlo así, y entonces, ¿no? La guerra mundial, que tiene varios tomos, no sé qué, no sé cuánto, bueno, en mi clase son 40 minutos, una línea, y voy diciendo, ¿no? El año tanto hizo tal cosa, tal, termine, pues, ¿no? Economía de la información. Pierde, el análisis es importante para decir, ¿pervertí el tema por reducir la información o hice una buena síntesis? No abundé, como el historiador, en 85 casos, sino que me centré solo en uno, pero conceptualmente mantengo la riqueza. Lo que yo hago es historia o historiografía. Porque sí, cuando yo digo, bueno, vamos a mirar dos posturas en torno a la transición del feudalismo al capitalismo. Entonces, fulano, mengano y sultano dicen tal cosa, y mengano tal. ¿Esa clase de qué es? Cuando el manual hace eso, ¿qué hace? Historia, historiografía. El problema, sí, es fiel a la historiografía, pero lo que interesa es que Juancito dice A y Menguerito dice B para determinar que uno está equivocado, otro está correcto. A veces sí. A veces uno usa uno para machacar al otro, ¿no? Para evidenciar más lo mal que está uno, ¿no? Los alumnos te preguntan, ¿y usted cuál prefiere, profe? El trabajo con conceptualidad es otro punto de mira distinto, para la clase o para el manual. El trabajo con conceptos y vínculos causales. Eso es un punto de mira sumamente interesante, o sea, pasan por peronismo así, ¿no? O a través de, es decir, ¿cómo está el concepto? ¿El concepto es solamente enunciado? Ahí tienen un trabajo sobre peronismo, ¿no? ¿El concepto está solamente enunciado? ¿No? O está desarrollado. El desarrollo del concepto, ¿es fiel a una historiografía? ¿A todas o a ninguna? ¿O es una mezcolanza extraña? ¿No? Lo mismo para la causalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, Hobsbawm dice que la revolución industrial tiene que ver con el desarrollo del comercio exterior. Las máquinas vinieron después. Ashton dice que primero vinieron las máquinas y después vino la revolución industrial. Los mantenés como dos historiadores separados, haces el análisis. El manual los tiene juntos, los tiene separados. Bueno, ¿cómo es la causalidad entre la máquina, la revolución industrial, el comercio exterior? ¿Quién está primero? ¿No? ¿Quién está segundo? ¿No? En este momento, lo que Genet llama paratextos. Los paratextos son los títulos, los subtítulos, las imágenes, ¿no? Las cosas que están más allá del texto, ¿no? Esa dimensión paratextual. En el manual, ¿qué rango tiene? Hoy en día se hace una fiesta, son puros paratextos. Yo he visto manuales que solo tienen fotos, tienen dos frases y fotos, imágenes, cuadro cronológico, ¿no? Un recuadrito verde con una cita de un historiador, ¿no? Un documento ilegible
de la Declaratoria de la Independencia o de algo así, una carta de Artigas manuscrita que no se entiende, no tiene nada acá, y después hay 3 oraciones que te las puedes aprender de memoria sin ningún problema, y todo lo demás es paratextual, esperando que el profesor tal vez haga de ese juego paratextual. Los últimos manuales de Pilar Maestro tenían esa dimensión, solo para textos, ¿no? Solo para textos, tenían historiografía, documentos, fotos, mapas, ¿no? Yo le digo, pero Pilar, ¿y qué hay que estudiar de acá? No, pues que el profesor hará lo suyo. Es decir, eran solo para textos, ¿no? Y entonces, bueno, mirar a ver cómo es la dimensión paratextual, y finalmente hay muchísimos manuales que nos permiten todavía hacer un juego más fino con la ejercitación. Hay muchos manuales que traen un capítulo de resumen, ejercicios, preguntas, ¿no? En la lectura de eso nosotros podemos pensar también qué preguntas, cuáles son, qué relación tienen con el texto, con lo que yo sé, con lo que yo quiero hacer o con lo que me interesa preguntar, ¿no? Es decir, hay un lugar de análisis de algunos manuales, más bien modernos. Los más antiguos no traían, ¿no? Es decir, la moda de las preguntas y la ejercitación y las cosas, y hablarle de tú a los alumnos, si tú tienes esto y ahora imagina que estas cosas, es bastante más reciente, pero es cada vez más, ¿sí? Una moda que yo creo que inauguraron los manuales franceses. Yo creo que la editorial Bordaz fue la primera que inauguró en los manuales un capítulo con letras y hojas de otro color y margen, no sé, con cómo hacer un resumen, cómo hacer tal cosa, cómo hacer una... ¿no? Que marcaron eso. Pero me da la sensación de que esta pequeña listita de puntos de mira, heideggerianos, ¿qué miro? ¿Hacia dónde miro? Miro hacia los ejercicios, miro hacia la historiografía, miro hacia los conceptos, miro hacia eso. ¿Desde dónde miro? Un tema que no me interesa nada. Que me conformo con cualquier cosa que diga el manual, que si se equivocan mucho en esta pregunta, ni siquiera les voy a poner demasiado mala nota, ¿no? Así tiene que ser horrible, ¿no? Es decir, tenemos que cruzar todas esas cosas para entender la relación y la lectura de un manual, ¿no? Es decir, que no es sencillo, ¿no? Y nunca es los manuales, porque por ahí es el mismo manual en 3 años distintos de tu vida, o después de hacer un stage o de salvar un... Y uno dice, sí, yo esto lo trabajaba así, ahora me bajé unos artículos de fulano y no, ya, no. Bueno, finalmente yo terminé abandonando Traversón y Revolución Francesa cuando en unos momentos era un libro que tenía su peso, ¿no? Es decir, finalmente prefería otras cosas, ¿no? Godeschaux, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parecía mejor trabajar con Godeschaux que trabajar con, aunque fuera más difícil, y el lugar, digamos, informativo de Traversón lo cumplía yo. No sé, preparaba un resumen, armaba algo de eso. O sea, no sé si les queda claro cómo es este tercer lugar de lectura, el lugar desde adentro, que tiene otras reglas. No es lo mismo leer el manual de tu clase o para tu clase futura que leer los manuales que están allí. Bueno, mi lugar de lector para todos los que hablé primero está claro también, ¿no? Es decir, que no es el del interés académico, sino que yo los leo a ellos con ojos de que yo doy clase con esos manuales, ¿no? Y que queda como evidente.